entendimiento. Señor, hoy pedimos el Espíritu Santo que opere en medio de nosotros. A nivel internacional, la atmósfera profética se mueve sin fronteras. La iglesia cristiana del Apocalipsis es una iglesia sin fronteras. Hoy nos reunimos en el nombre de Jesús para dar continuidad con nuestro estudio bíblico. ¿Qué es estudiar la palabra del Señor? Es desarrollarnos en el conocimiento y discernimiento del mensaje profético, que es la palabra de Dios. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Génesis, capítulo 12, y también nuestros apuntes. Creemos que el estudio bíblico tenemos agenda para suscribir, escrito está. Hemos instruido a la Iglesia de Cristo que todo lo que presentamos delante del Señor en obra, para que nosotros podamos recibir el direccionamiento y conocimiento de la palabra del Señor, debe estar escrito. Si tú no tienes libro de agenda para apuntar, debemos traer agenda, porque todo lo que escrito está es lo que podemos reclamar delante del Señor. Escrito está, dice el Señor, y dijo el profeta Habacuc en el capítulo 2, escribe la visión y todo lo que escribiésemos en el nombre de Jesús, hecho está. Esto es lo que recibimos, lo que vemos cumplirse en nosotros. ¿Cómo podemos estudiar la palabra de Dios si no tenemos apuntes? Estudio bíblico se llama este servicio, el libro de Génesis, capítulo 12, gloria a Dios. Pido al Espíritu Santo que abra vuestro entendimiento, como dice Romanos 12:2, renovados por el Espíritu de vuestro entendimiento. Porque si no somos renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, ¿cómo podríamos discernir la palabra de Dios, conocer cuál es el propósito y la voluntad, el por qué hoy estamos aquí? Amamos la iglesia y por esto, en el amor de Cristo, instruimos el pueblo de Dios. La instrucción a la luz de la Biblia es más que escuchar una prédica. No hemos venido a escuchar una prédica, hemos venido para estudiar, hemos venido para desarrollar la palabra del Señor a través de la revelación del Espíritu Santo. No podemos escuchar la palabra de Dios sin escribir. Debemos escribir para testificar que somos estudiantes de la palabra de Dios. Si yo os pregunto a la iglesia en el mundo entero, ¿cómo puedes certificar que tú estudias la palabra de Dios? Muéstrame tus frutos. Y si tú no me muestras la agenda, los apuntes, yo digo, en verdad no ha entendido, no ha obedecido y tampoco ha sido diligente. Puesto que el estudio bíblico debemos tomar nota para que después en nuestros tiempos vamos a avanzar escuadriñando las escrituras para certificar que lo que hoy recibimos en la instrucción a través de este servicio está en las escrituras, y que el Espíritu Santo también os revele y os dé discernimiento para que tengamos un crecimiento en nuestra vida espiritual, ese acercamiento que hacemos día a la vez al Señor. Vamos al capítulo 12, libro de Génesis. Es el principio donde creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí es donde nosotros hoy ponemos nuestra confianza en toda palabra que ha salido de la boca de Dios, que es palabra profética. ¿Y qué es la palabra profética? Es el cumplimiento de su palabra en nosotros. Es un tiempo profético. Este tiempo es de la profecía del cual Dios habló para dejar las escrituras. Si Dios no hubiese dejado las escrituras y los apóstoles no hubiesen escrito, los profetas, la palabra del Señor, ¿cómo podríamos nosotros tener las escrituras? Es por eso que tú no puedes estudiar sin escribir. Si tú vives tu vida y no tienes libro de sueños, déjame decirte que todas tus oraciones son vagas. Todas tus oraciones no
puedes decir y frustrarte porque Dios no te responde, porque en verdad tú no has entendido. Y hoy entendemos que es por la palabra de Dios que nosotros nos sustentamos un día a la vez. Escrito está. Y si tú escribes, es más factible, más ligeramente que tienes avance en el conocimiento, dominio, revelación de la palabra de Dios. Y dice la palabra en capítulo 12, gloria a Dios, Dios llama a Abraham. Dios llama. Somos llamados y también elegidos, porque muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Yo no sé, dentro de el llamamiento de parte de Dios, tú estás hoy conectado con la palabra del Señor. La palabra nos reviste de fortaleza, nos da sabiduría, entendimiento, dominio propio, templanza, amor, comprensión, paz, gozo. Es la palabra de Dios. No es en nuestras fuerzas, es por medio de la palabra de Dios que está escrita y que hoy damos lectura a su palabra. No es cualquier libro, es la palabra de Dios y no vamos a avanzar ligeramente porque la palabra de Dios debemos discernirla. Es mejor lo poco, bien habido, que mucho a las carreras. Necesitamos ser sabios, porque es la sabiduría de Dios que está enseñándonos cómo podemos ser llenos del conocimiento de la palabra de Dios, para que el día que venga la aflicción, cualquier proceso, aún las victorias, porque cuando viene la victoria y una persona no tiene bases para permanecer firme en la presencia del Señor, muchos hemos visto huir ligeramente en emociones de la iglesia y vuelven cuando ya en verdad están en condiciones precarias. Y es porque no tenían bases para soportar, para recibir la victoria. Muchos se han desenfrenado y descarrilado a causa de no tener bases. ¿Y cómo no tenemos bases en la palabra del Señor? Porque hemos recibido la palabra en el aire. Tú no has tomado nota, no has escrito, no has estudiado, en verdad no has estudiado. Estudiar. Los estudiantes en la universidad primaria, secundaria, aún en el kinder, los niños deben llevar apuntes. Y si tú has venido para estudiar la palabra del Señor, muéstrame tus frutos, muestra tu obediencia, porque yo os he instruido que deben tener notas, apuntes, deben tener dónde tomar apuntes, para que luego en vuestro tiempo estudien la palabra que hemos recibido hoy y puedan confirmar, puedan reafirmar, puedan avanzar. Esto es obedecer a Dios. Entonces dice la palabra, Dios llama a Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias, no hay excepción de personas. La palabra nos deja discernir que nuestras familias son familias de bendición a causa de nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob. Vemos que la bendición fluye a través de generaciones, pero también si hemos recibido maldición, la maldición es generacional. Por eso muchos están en cautiverios, ataduras, hábitos que en otros tiempos nuestros antepasados practicaron, como la brujería, la hechicería, el alcoholismo, el adulterio, la fornicación, el pecado, la murmuración, tantos hábitos ancestrales
que ellos practicaron y han corrido de generación en generación hábitos como la genética. Ay, este varón cómo se parece a su padre. Y es porque es la genética que corre. Y los hijos de ese varón también se parecerán a él. Y así es la bendición y la maldición. Pero llega un momento que el Espíritu del Señor nos revela cómo poder interrumpir la maldición y cómo interrumpir una maldición que venga de nuestros ancestros generacionales. En la obediencia, alineándonos a la palabra del Señor y dejando que nuestra vida sea edificada, instruida, para que nosotros no vayamos en contravía con la palabra del Señor, sino que tengamos un orden. Ves que todos los 66 libros de las Sagradas Escrituras tienen un orden. Y si los leemos todos concuerdan, porque era el Espíritu de Dios que manifestó la sabiduría a sus siervos, los profetas, apóstoles, todos aquellos que suscribieron las Escrituras. Era el mismo Espíritu en uno y en el otro. Y fueron escritos durante diferentes tiempos, pero vemos que hay un orden. Como dice Génesis en el primer capítulo, la tierra estaba en desorden y vacía, pero he aquí que el Espíritu Santo se movió sobre la faz de la tierra y todo lo que estaba en desorden fue entrando en orden cuando Dios empezó a crear la luz, que fue la primera creación. Vemos que Dios es un Dios de orden y nosotros tenemos que ser tan ordenados como Dios. Si nosotros testificamos por la palabra de Dios y porque sentimos que en verdad Dios nos ha dado espíritu de adopción, nosotros tenemos que ser ordenados también. Si hoy es estudio bíblico, tenemos que traer apuntes, obedecer lo que nos manda. Si no obedecen los pastores, los profetas, pues no pueden decir y dar testimonio que obedecen a Dios, porque no obedecemos los que vemos. ¿Cómo podemos obedecer a alguien que no vemos? Si a través de nosotros se instruye la palabra de Dios y los mensajes proféticos que se da cumplimiento un día a la vez. Entonces ahí viene el orden, ahí viene la bendición o la maldición por causa de la desobediencia, porque la desobediencia trae maldición. Es increíble, pero nosotros a veces creemos que la desobediencia pasó y ya. No, sí pasó. Y Dios te puede perdonar. Claro, Dios es misericordioso, pero vienen las consecuencias que tenemos que afrontar por causa de haber desobedecido en la trayectoria de nuestra vida la palabra de Dios. Porque es por la obediencia. Dios no nos demanda algo que no nos haya dado a conocer por medio de nuestro Señor Jesucristo, su palabra. Y en su palabra, Él nos mandó a obedecer su palabra, a confirmar, a ser testigos. Y si tú y yo somos hijos de Dios, somos testigos en todo lugar donde tú entres y salgas. Debes dar testimonio, debes tener orden, debes honrar a aquellos que necesitan ser honrados. No solo a Dios honramos, pero si no honramos a los que vemos, ¿cómo podemos decir que honramos a Dios? Si deshonramos a aquellos que nos instruyen, que nos llevan por el buen camino, que con tanto esfuerzo y amor nos quieren ayudar, y los deshonramos no obedeciendo, porque cuando tú no obedeces al pastor o al profeta, estás desobedeciendo a Dios, no a nosotros, a Dios. Y de paso también a nosotros. Y entonces no puede ser prosperado una persona que desobedezca el mandato de la autoridad. ¿Y quién es la autoridad? Aquel que Dios envió para llevarnos por el pueblo, por el camino a la tierra prometida. El pueblo de Dios debe obedecer. Nosotros debemos obedecer a Dios y vosotros también debéis obediencia a nosotros cuando os ordenamos. Hagan esto o dejen de hacer esto para que entonces Dios confirme tu bendición. La desobediencia viene por la soberbia, porque somos soberbios, no queremos aceptar que alguien nos corrija, que alguien nos diga qué debemos hacer o que alguien nos vea nuestra debilidad y quiera enderezar nuestros pasos. Ahí ya viene la desobediencia y eso es generacional. Eso ata y ata las bendiciones, las cierra puertas de bendición.
La desobediencia es consecuencia. Porque si la obediencia trae bendición, la desobediencia trae maldición. Glorificamos hoy a Dios que nos instruye en su palabra. Y yo amo la palabra de Dios porque es por la palabra de Dios que nos ha instruido para tener un desarrollo, un crecimiento espiritual y tener fortaleza y permanecer unánimes en el amor en Cristo. La palabra nos certifica un día a la vez que somos hijos de Dios, porque vivimos y obedecemos y hacemos la palabra de Dios. No es porque tú digas, yo amo, yo sirvo, no, es por lo que tú muestres, son tus frutos. Los frutos son el testimonio de quiénes somos en verdad para el Señor. Un buen hijo de Dios es obediente, sumiso, diligente, honra, ayuda. Este es un buen hijo de Dios. Y para que nosotros podamos ser buenos hijos de Dios, tenemos que entrar en la palabra, estudiar un día a la vez las Escrituras, así sea una parte, y pedir al Espíritu Santo que sople vida en la palabra que hemos tomado, esa porción de la palabra de Dios que has tomado, que el Espíritu del Señor te la revele. Sin revelación, la palabra puede ser un libro más. Mucha gente oye la palabra, mas no medita, no escribe, no estudia, no practica, no hace, no se esfuerza. No pasa nada. Solo decimos, conozco la palabra, mas no sé qué dice la palabra. Porque si no hacemos la palabra, tampoco entendemos, ni hemos entendido qué es la palabra. Pero no es cualquier palabra, la palabra de Dios. Y dice la palabra así. El Señor dice, a todo aquel que te bendijere, yo bendeciré. Y todo aquel que te maldijere, yo lo maldeciré. ¿Por qué Dios podría maldecir a alguien que maldiga a un siervo de Dios o un hijo de Dios? Porque ustedes son hijos de Dios. Y cuando alguien intenta perseguirte, acosarte y tal vez levantar falsos testimonios o dar testimonios que en verdad tú no has dado que decir para que esa persona levante falsas palabras, testimonios de tu vida, eso puede traer maldición de parte de Dios. Porque a quien Dios bendice, nadie puede maldecir. A quien Dios ungió, nadie puede murmurar ni levantar falsos testimonios. Muchos en el mundo hoy les parece fácil estar hablando de los pastores, de los profetas, pero no hablan de aquel hombre, hablan del ungido de Dios. Y cuando nosotros tocamos esos mantos de santidad, eso trae maldición, consecuencias, no podemos opinar. Es que ni siquiera de nadie. Dios mandó que oremos por nuestros enemigos. ¿Por qué tocaríamos un ungido de Dios? Por falta de conocimiento, por falta de no estudiar su palabra y de no saber qué puede traerte maldición y qué puede traerte bendición. Porque aquel que te bendiga, yo bendeciré, dice el Señor. Pero quien te maldiga, yo los maldeciré. Esto dice las Escrituras. Y esta es la verdad real. Yo no puedo disfrazar la palabra de Dios para que entonces las personas se sientan ligeras por un momento. Pero después viene la consecuencia a causa de que yo no os prediqué la realidad de la palabra de Dios, el verdadero discernimiento que puede traer bendición para tu vida y que te puede traer
consecuencias en la trayectoria de su carrera por esta tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán. Y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Tomó Abraham, era de 75 años, no tenían descendientes. Sarai era estéril. Abraham tenía 75 años cuando salieron de Harán. Cuando Dios le dijo por primera vez, vete de tu tierra y de tu parentela. Necesitamos salir de la cuna de los padres para poder ensanchar lo que Dios nos quiere dar a conquistar. Muchos hoy tienen 40 y 50 años y viven con los padres. Porque este es el hábito de la tierra en Sudamérica, en Europa no funciona así. Ahí cumplen 18 años en Europa y deben ir a buscar su trayectoria y su vida. Pero aquí los padres acolitan que sus hijos aún se casen y se queden viviendo en su misma casa, y es el peor error que puede un padre hacer con sus hijos, y sus hijos aceptar por falta de conocimiento. De conocimiento no del mundo, sino de la palabra de Dios. La palabra es profética. Y nosotros debemos preparar a nuestros hijos para ser tan independientes que cuando cumplan 18 años ellos ya deben empezar una carrera en su vida. Y no una carrera profesional, una carrera en la trayectoria que Dios les mostrará, como está delante de Abraham y de Lot. También estará delante de todos nosotros. Pero es necesario estudiar y dominar, entender la palabra de Dios para que entonces podamos ser hacedores de la palabra y permanecer fieles a la palabra del Señor. Y es donde tú das testimonio que eres testigo de Dios por causa de que eres testigo por el conocimiento y revelación de la palabra profética de Dios, que es ahora y que se cumple en nosotros en este tiempo. Estudiar la palabra es lo más maravilloso que nos puede pasar, más que una prédica. Estudiar la palabra nos da crecimiento, fortaleza, discernimiento, conocimiento, sabiduría. Nos edifica, nos sustenta, nos da paz, gozo y nos limpia de toda contaminación que recibimos un día a la vez en todos los lugares donde vamos, páginas, situaciones que vivimos. Todo esto contamina nuestra vida en Dios y en Cristo Jesús. Abraham Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y deja tu parentela, o sea, deja tus padres, toma tu mujer. Pero Abraham llevó a Lot. Y en la trayectoria de este estudio bíblico vamos a entender el por qué, por causa de no entender. Y aún le pasó a Abraham, puede pasarnos a nosotros. Es por esto que hoy tenemos el Espíritu Santo a quien le pedimos direccionamiento, que nos revele qué es lo que tenemos que hacer. En aquel tiempo aún no había venido el Señor Jesucristo. Abraham no tenía el Espíritu Santo. Dios les hablaba por medio de los ángeles, revelaciones y por medio de voz audible. Pero Abraham no preguntó, Abraham no entendió y llevó a Lot. Y avanzando a este estudio bíblico vemos cuántos problemas trajo Lot, porque no le dijo Dios, llévate a tu familia, dijo, vete de tu parentela. Y tu parentela era Lot también, porque Lot hacía parte de la familia de Abraham y no tenía por qué llevar la familia, solo lleva a tu esposa, porque Dios quería bendecir a Abraham y a Sarai. Pero Abraham llevó a Lot, y eso trajo muchos problemas.
Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia Negev. Allí abrió el camino para ir donde Dios le iba apareciendo e instruyéndolo. ¿Quién instruía a Abraham? Dios. ¿Quién nos instruye hoy a nosotros, los profetas, los pastores? La palabra de Dios. Pero el mundo no quiere recibir instrucción, ni quiere saber por dónde es que debe caminar, porque ellos dijeron: no, nos congregamos, seguimos, nosotros también tenemos a Dios, a nosotros también nos habla Dios. Pero por esta causa, María, la hermana de Moisés, fue echada del campamento, que lo veremos más adelante, y tuvo lepra durante 10 días, solamente por haber dicho: a nosotros también nos habla Dios. ¿Acaso Dios solo le habla a Moisés? Murmuraron contra Moisés su propio hermano Aarón y María, y por esta causa María tuvo lepra. Entender la palabra del Señor, entendemos que no es vivir locamente nuestra vida en la trayectoria que hoy el Señor nos permite edificar casa y levantar altar. ¿Y cuál es el altar de sacrificio que levantamos hoy por hoy? La obediencia. ¿Y a qué obedecemos? Aquellas autoridades que Dios plantó para instruir y guiar nuestra vida, para vivir mejor, para no fracasar, para entonces saber ir o venir. Pero si no obedecemos nuestras autoridades aquí en la tierra, ministeriales, ¿cómo podemos decir que obedecemos a Dios si ya lo hemos desobedecido cuando no oímos el direccionamiento de aquellos que Dios dio para llevar un ministerio? Pero si el mundo quiere obedecer las leyes terrenales, aunque los impuestos sean altos, aunque no nos vaya y no nos dé paz esa ley terrenal, nos sometemos a las leyes terrenales. ¿Cómo no podemos obedecer las leyes y la instrucción que Dios nos da a través de las Escrituras? ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Por qué nos cuesta tanto permanecer en fidelidad? Porque si vosotros no nos son fieles a nosotros los pastores, no les son fieles a Dios. No podemos decir que amamos y que le somos fieles a Dios cuando Dios nos ha dado pastores, profetas, hermanos en Cristo, entre vosotros, entre nosotros, entre la misma iglesia. ¿Cuántos son tan infieles, tan ingratos? Pero en su corazón ellos tienen que amar a Dios. Pero hay una ingratitud que da testimonio de nuestras vidas, que hemos querido caminar solos, hemos querido ir y venir solos. Solamente buscamos la dirección de los pastores cuando ya tenemos el agua al cuello, cuando ya nos vemos que no podemos más y que todo lo que hemos hecho ha sido en vano. Ahí como que nos atropella el fracaso, la situación, y entendemos que tenemos que buscar ayuda. Pero no podemos llegar a ese punto. Debemos ser sabios en la palabra de Dios. Debemos ser obedientes ahora, que estamos viviendo un tiempo maravilloso, un tiempo de bendición, de aprendizaje, y entender la palabra y obedecerla y hacerla y cumplirla. Y que la palabra de Dios cobre vida por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Esto es maravilloso. ¿Cómo podría Dios negarte tu bendición? ¿Cómo podría Dios no hacerte
favores o milagros de los cuales tú tengas por escrito en el libro de tus sueños, ¿cómo no podría responderte Dios si tú estás obediente a toda su palabra y eres testigo? ¿Y cómo diventas o cómo puedes ser un testigo de Dios dando fruto? Pero no por tu propio concepto, porque dice también la palabra que no tengamos más alto concepto del que Dios nos dio, sino que alguien diga, oye, eres cristiano, y tú te vas a sorprender y vas a decir, ¿por qué? No, porque eres diferente, porque veo que es una persona como muy correcta, como muy puntual, como una persona que guarda paz, que guarda cordura. Esos son los frutos y el testimonio. No es porque digamos, yo soy cristiano. No. Alguien tiene que ver tus frutos. Alguien tiene que ver tu comportamiento. Alguien tiene que dar testimonio que en verdad eres pastor, eres cristiano. Porque muchos a nosotros nos preguntan sin saber que lo somos. Ahora los de la iglesia lo saben que somos. Pero mucha gente que no nos conoce y que nos conoce el Señor, y Él da testimonio a través de nosotros, y muchos que no nos conocen dicen, ustedes son pastores. A nosotros nos pasa mucho en restaurantes, en lugares donde vamos con el pastor Jacobo, que nos preguntan, los meseros, los que nos atienden, ustedes son pastores. Y no hemos dicho, en verdad, somos un cliente más. Pero es el testimonio de los frutos que damos, para que otros conozcan que Dios vive y que camina y que Dios es real en nosotros. Visitamos un lugar continuamente y alguna vez un joven se acercó de los que nos atienden y nos preguntó, ¿ustedes son pastores? Y nosotros nos sonreímos y dijimos, sí, somos pastores. Y le dijimos, ¿por qué? Y dijo, porque ustedes son diferentes a todas las parejas que vienen aquí. Aquí todo el mundo viene a gritar, viene a hablar duro, litigan, pelean, dan testimonio de lo que viven su vida en sus hogares, en su casa, un día a la vez. Y esto trae paz y gozo y glorificamos a Dios. Glorificamos al Señor porque es Él en nosotros, porque a través de vivir en la palabra, de dar frutos, de estudiar cuidadosamente, de meditar, de ir despacio, no necesitamos correr para tener un estudio y conocimiento, debemos ir en paz. Porque la palabra de Dios es tan rica y maravillosa, es dulce, es agradable, es como miel a nuestro paladar, que queremos que permanezca su palabra en nosotros, que dé testimonio en nosotros. ¿Quién da testimonio que nosotros somos pastores? ¿Y cómo puede la palabra dar testimonio en nosotros que somos pastores y que otros nos ven diferentes? Porque vivimos en la palabra. Porque la palabra ha dado cumplimiento en nosotros, ha cobrado vida dentro de nosotros. Entonces de nuestro interior fluyen ríos de agua viva, que es el testimonio vivo y real, que es Cristo Jesús en nosotros. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y para que Cristo vive en nosotros y su palabra permanezca y cobre vida dentro de nosotros y dé frutos en lo exterior, necesitamos obedecer, hacer la palabra, escribe la visión. Abraham en Egipto, gloria a Dios. Vamos bien. Yo me gozo hoy poder instruir tu vida. Y llegará un tiempo donde entrarás en lugares, establecimientos públicos, y alguien te dice, oye, tú eres cristiano. Y tal vez te diga, tú eres pastor. Y tú dices, Dios mío, gracias Señor. Nos sentimos regocijados. Nos sentimos restituidos de parte de Dios. Porque es tu testimonio. Somos testigos de Cristo Jesús en todo lugar que vayamos. ¿Y cómo damos testimonio? Por nuestros frutos. Una persona mal hablada, una persona soberbia, una persona que ni gracias de él, ni cordial ni amable sea, ¿cómo puede dar testimonio?
que Cristo vive en su corazón. ¿Cómo puedes decir que eres hijo de Dios si tú y yo somos hijos de Dios? Debemos comportarnos en los lugares que nadie aún nos conoce como hijos de Dios. Porque el mundo no nos puede conocer, pero el Señor tiene sobre nosotros. Y si en verdad somos hijos de Dios, demos testimonio que Él vive en nosotros, que no vivimos nosotros, que hemos muerto a nosotros, a nuestro yo, a ese ego, a esas emociones, a ese comportamiento que en otros tiempos estábamos acostumbrados a vivir, y a dejar reflejar delante de todas las personas como cuando no tenemos conocimiento de Dios. Porque si una persona no da testimonio es porque no conoce a Dios. Tú das testimonio solo de lo que tú conoces. Y si tú no estás dejando testimonio donde quiera que tú vayas y te reciban, en verdad que tú no conoces a Dios. Porque nosotros a Dios conocemos por su palabra. ¿Cómo conocemos a Dios si no es por medio de las Escrituras? ¿Cómo sabemos que Dios quiere bendecirnos o que Dios quiere maldecir a alguien que maldiga a sus siervos o a sus hijos? Por medio de las Escrituras, porque escrito está. Y dice la palabra en Apocalipsis, en el libro de Mateo, que ni una tilde ni una jota será quitado de su palabra, porque hay de aquellos que quiten una tilde, una jota, aunque cambiemos el direccionamiento de las Escrituras del Señor, será quitada la parte del libro de la vida. ¿Y quién podría anhelar que sea quitada la parte de su nombre del libro de la vida? Tenemos temor a estar dando testimonios falsos de que somos hijos de Dios cuando dejamos a Dios en vergüenza, cuando no tenemos comportamiento, cuando en verdad de nosotros, de nuestro interior, solo fluye el egoísmo o el mal comportamiento o el mal testimonio. Abraham en Egipto, gloria a Dios, avanzamos y conquistamos porque vamos en dirección a la tierra prometida, que fluye leche y miel. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Y ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Abraham, en la tierra que estaba, vino la hambruna y fue llegando a la tierra de Egipto, pero él sabía que Sarai, su mujer, era hermosa, de hermoso aspecto. Y dijo a Sarai: di que eres mi hermana, porque si digo que tú eres mi mujer, me matarán a mí y te reservarán la vida, porque eres de aspecto hermoso y van a tomarte para mujer de ellos. ¿Qué hizo esto Abraham? Abraham, siendo hijo de Dios y siendo elegido, un hombre ungido, habían ciertos temores que Dios tenía que venir perfeccionando en Abraham a través de la trayectoria del camino que Dios le llevó a emprender y que él iba delante de Abraham. Dios no nos juzga por nuestra debilidad, nos juzga cuando no queremos obedecer su palabra una vez que ya la conozcamos, y por causa de que no queremos ni obedecer ni esforzar. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron a la mujer que era hermosa en gran manera, y también la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón,
E hizo bien a Abraham por causa de ella, y él tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Jehová hirió a Faraón a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Y ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Dios hirió la casa de Faraón por causa de la mujer de Abraham, porque nadie puede tomar lo que no le pertenece. Aquellos que tomen lo que no les es dado tienen ocasión de venir juicio, porque vino juicio contra la casa de Faraón. Y cayó toda esta plaga sobre la casa de Faraón por causa de la mujer de Abraham. Pero Abraham inquirió en decir que era su hermano. Y en verdad eran hermanos, eran medio hermanos en esos tiempos. Entre medio hermanos ellos forjaban sus familias. Es por esto que es necesario que estemos llenos del Espíritu Santo para que Dios nos dé el ensanchamiento de conocer, porque hoy por hoy esto es un agravio que entre los mismos hermanos o medio hermanos puedan tomar por mujer alguna de ellas, medias hermanas, primas muy cercanas. Esto no es bien visto por estos tiempos. Por eso el Espíritu del Señor que está en medio de nosotros nos da discernimiento para entender que eran unos tiempos pasados, pero que su palabra sigue viva todo el tiempo y es profética porque se cumple ahora también en nosotros. Nosotros recibimos el Espíritu Santo para poder discernir del bien y del mal, de todo lo que puede agradar o puede agradar o desagradar al Señor. Gloria a Dios, porque en la palabra de Dios podemos caminar seguros, sabiendo que Él, por medio del Espíritu Santo, nos da la sabiduría y el entendimiento para que así vivamos como hijos de Dios, agradando al Señor en toda buena dádiva que el Señor nos permita vivir un día a la vez. Glorificamos una vez más y vemos que son unos tiempos donde ellos aún no tenían el Espíritu Santo y solo se guiaban por las señales. Dios les daba señales: vete, vaya, venga. Era Él por medio de los ángeles, por medio de los profetas. Los profetas instruían, ayudaban en el direccionamiento del pueblo, y esto no ha cambiado. Esto fue así desde el principio y es ahora, porque su palabra es por los siglos y de los siglos. Amén, aleluya. Y tú y yo necesitamos entender que por la palabra de Dios tenemos direccionamiento para que nosotros vivamos sin afrenta delante de Dios. ¿Qué es la afrenta? Cuando estamos haciendo algo que ya hemos sido advertidos por medio de la palabra que no es agradable y que no damos testimonio y que no podemos agradar a Dios cuando estamos haciendo lo que Dios no nos ha mandado en su direccionamiento, que es la palabra de Dios. Pero es fácil vivir una vida sin la instrucción. Es por esto que el mundo está en fracaso. Las familias en división, contienda. Hay una amenaza contra la familia. Ocultamente se mueven esas atmósferas espirituales en el inframundo de los espíritus que vienen a dividir,
a matar, robar y destruir las familias, porque si nuestra familia es destruida, aún las empresas, todo va a pique. Pero nosotros tenemos que entender por la palabra del Señor que tenemos la instrucción para que eso no afecte lo más sagrado que Dios nos ha dado y nuestra mayor bendición, que es nuestra familia. Y dice la palabra del Señor. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y le acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. O sea, ellos salieron de ese lugar. Necesitaban salir porque ya era el tiempo en el cual había cumplido el proceso en ese lugar. Habemos muchos que seremos mudados en este 2025. Muchos que Dios les dice, sal de esa tierra. Vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, porque de cierto allí te voy a bendecir. Y el por qué viene la palabra del Señor. Porque necesitamos estos cambios. Necesitamos dar cumplimiento a la palabra de Dios y obedecerla para que recibamos la bendición, que nueva bendición tiene Dios para este nuevo 2025. No podemos estar donde siempre hemos tenido conflictos. Muchos deben salir, pero para salir y tomar una decisión debemos ser instruidos por medio de la palabra de Dios, que Dios nos confirme a través de los profetas y también que nos certifique a través de una palabra bíblica. En verdad es lo que debemos hacer. Estudiar la palabra es vivir la palabra de Dios. Nadie puede decir yo vivo la palabra cuando no permanece en la palabra. Permanecer en la palabra es vivir en Cristo Jesús en obediencia a su palabra. Escribir es la mejor manera de estudiar la palabra, porque cuando tú escribes, tú aprendes, puede grabarse mucho más la palabra del Señor. Y de cierto, es más ligero el desarrollo, el crecimiento en tu vida espiritual cuando escribimos. Por esta causa, los estudiantes llevan libros para leer, tomar resúmenes, apuntar, ejercitar, practicar, porque es ahí donde podemos aprender. Esa es la práctica. ¿Y cómo practicamos si no escribimos? Necesitamos escribir. Capítulo 13. Abraham y Lot se separan. Caminó Lot toda esta trayectoria con Abraham, pero no se hablaba de Lot, sino de Abraham, porque él fue el ungido, no era Lot. Lot fue alguien que Abraham quiso agregar a su familia. Pero veremos más adelante cuánto tuvo que aprender Abraham a través de no haber oído nítidamente la orden de parte de Dios cuando le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, porque de cierto te bendeciré. Y dijo en el capítulo 13, subió pues Abraham a Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenían, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra era
no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no hay ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los pastores tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Vemos que cuando Dios nos ha llamado y somos nosotros los ungidos, nosotros tenemos la certeza de decirle: eliges tú estar aquí o estar allá. Pero donde tú estés es tu decisión. Pero yo he decidido estar a los pies de Cristo. Abraham sabía que si iba a la izquierda o a la derecha, en verdad él tenía el respaldo de Dios. Él le había llamado y él iba delante de Abraham para dar cumplimiento a la promesa que él había prometido a Abraham y a su descendencia. Le prometió que bendeciría su descendencia, y aún Abraham, de 75 años, y su mujer también de edad, no tenían hijos. Pero para Dios no hay nada imposible y no hay tiempo que detenga el propósito de Dios. Cuando Dios tiene propósito en nosotros, podemos tener 100 años o 80 y Dios nos bendice. Dios permite que la bendición y la descendencia sea el propósito de testimonio y de testificar que lo que Dios promete Él lo cumple. Cuando nosotros hemos entendido por la revelación del Espíritu Santo que debemos permanecer en obediencia y permanecer fieles a su palabra. ¿Qué nos da testimonio? Su palabra. Y entonces tomó Lot el lugar y Abraham le dio a escoger. Abraham, siendo el ungido, dijo: yo sé quién va conmigo. Si él elige la izquierda o la derecha, yo lo aceptaré. Porque de cierto con Abraham caminaba el Señor. Lot había sido un hombre también enriquecido al lado de Abraham. Eran tantas las riquezas que tenían que ya no podían estar juntos en el mismo lugar, porque había contienda entre los pastores que pastoreaban los rebaños de Abraham y también los de Lot. Dios, cuando nos guía, cuando Dios te dice vete, tú debes ir. Tú debes salir de la tierra de tu parentela. No puedes estar ahí, porque hay tierras de bendición que Dios te mostrará. Y por causa de no discernir, de no oír, sigues ahí, alimentando una esperanza que Dios no ha respaldado. Porque cumplimos algunos ciclos de estar con nuestros padres, pero cuando tomamos esposa debemos salir de casa de nuestros padres. Muchos han fracasado por quedarse después del matrimonio en casa de sus padres. Han perdido hasta sus propios matrimonios por causa de cualquiera de sus familias. Porque cuando tomamos mujer para esposarla, debemos ver que ya somos una familia con ella. Y que necesitamos empezar una historia. Por medio de la sabiduría de la palabra del Señor, porque Dios nos habla a través de su palabra. Podemos recibir respuesta de Dios si no queremos oír la palabra de Dios. Si estamos afanosos para recibir el mensaje del Señor y discernirlo. Pero es necesario que el Espíritu Santo nos revele su palabra un día a la vez y podamos ir lentos pero seguros recibiendo la revelación de cada palabra. ¿Qué quiere decirme el Señor con esta palabra?
Cuando tú tomas las escrituras para leer como si fuese cualquier libro de historia, ¿cómo puede Dios hablarte y revelarte los deseos del propósito para tu vida? Pero también necesitamos meditar en los tiempos. Son tiempos de meditación donde Dios habla en nuestra vida. Ya hemos tomado las escrituras y hemos hablado con Dios, porque cuando entramos en la palabra de Dios hablamos con Dios. Y permitimos que la palabra ruede una y otra vez en nuestra mente. La meditamos con nuestro corazón y preguntamos al Señor. Y le decimos, Señor, ayúdame a entender. Porque si Dios no nos revela su palabra por medio del Espíritu Santo, podemos quedar sin entender qué es lo que Dios quiere con cada palabra. Y por esto muchos predican básicamente, pero la palabra tiene una profundidad. Dice la palabra ahí en Isaías 55:11, así será mi palabra que sale de mi boca y no regresará a mí vacía, sino que será prosperada en aquello a que yo la envié. Y cuando nosotros enviamos una palabra para que dé cumplimiento en algo que nosotros le dimos la orden, enviamos esa palabra con toda la certeza que el que está con nosotros respalda esa palabra, no regresa vacía. Y viene con la respuesta de todo lo que hayamos pedido y presentado delante del Señor. Pero para eso necesitamos estudiar, prepararnos, permanecer, ser fieles, honrar a Dios y tener testimonio del día a día en donde quiera que tú vayas. No es que solo estés agradando al Señor por un tiempo, o en algunos lugares y en otros te comportas como si tú no conocieras del Señor y mucho menos de su palabra. Porque si no conoces de su palabra, tampoco conoces de Dios. Porque es por la palabra de Dios que nosotros conocemos a Dios, que sabemos qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y cómo el Señor, con su sabiduría y su poder, nos da el poder para hacer las riquezas, para crear una nueva familia, para tener esos matrimonios duraderos, para que nuestra relación como empresarios perdure, permanezca, para que podamos elegir los mejores empleados conforme al direccionamiento de las Escrituras. Pero también muchos fracasan en cuanto a la elección del personal de sus empresas, porque en verdad dicen que pidieron al Señor, pero ¿de qué manera? Si yo le digo, muéstrame tus frutos, tú me debes mostrar el libro de tus sueños y tus peticiones específicamente ahí. Y cuando esto lo hagas, ahí oramos nosotros. No volvimos a orar por peticiones en el aire. Hemos acordado con el pastor Jacobo que vamos a orar cuando haya escrito la Escritura, que es la palabra de Dios. Si tú no escribes tus peticiones, tus sueños, tus proyectos, ¿cómo puede Dios? ¿En qué Dios te va a prosperar? Pero también hay que escribirlos y ser diligentes. Operar con la diligencia. Porque no solamente por las promesas vienen, sino por el esfuerzo. Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Ahí es donde tú tienes que esforzarte, creer en la palabra que escribiste delante del Señor, pero moverte en el Espíritu del Señor y en la diligencia para que tú des frutos, para que tú diseñes, para que tú avances y conquistes por lo cuanto te has esforzado un día a la vez. La palabra es viva y nos instruye, nos corrige, nos enseña a vivir como hijos de Dios, a ser grandes empresarios, prosperados como Abraham. Era un hombre próspero en todo lo que hacía, oro y plata. Este varón obedecía, era un hombre honroso delante de los ojos del Señor, daba testimonio, él y su esposa eran instrumentos, tanto que Dios lo llamó su amigo, Dios lo ungió
y le prometió que a través de él serían benditas todas las familias. Es por eso que de generación en generación tenemos bendición, pero también hay algunas familias de maldición. Hay familias que arrastran maldiciones. Son familias de contienda, familias con matrimonios fracasados. Es por causa de que sus antepasados en algo infringieron la palabra de Dios, no obedecieron, o tal vez maldijeron a alguno que está con Dios, algún hijo de Dios, porque ustedes y nosotros somos ya hijos de Dios. Hoy bendigo la iglesia sin fronteras, una iglesia ataviada, obediente, esperando crecer, tener prosperidad espiritual en la palabra de Dios, que es obedecer y permanecer en su palabra. Que la unción del Espíritu Santo, la unción del diligente, la unción de la prosperidad espiritual, de la obediencia, de la instrucción de cada palabra, que el Espíritu Santo os revele un día a la vez a través de obedecer y permanecer en su palabra, les ayude a edificar y a ser prósperos en todo lo que hagan. Bendiciones.